Ok, pongámonos de pie para poder leer juntos. Capítulo 3, versículo 1 dice: Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también fiel Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor y que la casa misma, porque toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación, y dije: siempre se descarría su corazón, y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tengan un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte en Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que lo oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Pueden sentarse. La semana pasada hicimos una comparación entre Moisés y quién es Cristo Rey, y cómo no hay en realidad ninguna comparación, no hay nada que se compare con él. Pero pudimos ver cómo, porque el escritor está hablando de Moisés en este capítulo, y él está diciendo, explicando, dándonos a entender de que a pesar de que Moisés fue obediente, a pesar de que Moisés dirigió al pueblo de Israel afuera de Egipto y les ofreció un reposo, una herencia física, Cristo lo que nos ofrece y lo que nos da libremente también es una herencia, pero es una herencia espiritual, es un reposo espiritual. Y la comparación, que como dije, en realidad no es ninguna comparación, nadie se compara con Cristo. Pudimos ver qué tan supremo es Cristo, porque aún Moisés siendo humilde, obediente, Jesucristo también fue humilde, pero Él se vació de sí mismo
y fue obediente, no que el Padre, nuestro Padre Celestial, lo estaba forzando, no que Él lo mandó a hacer lo que hizo, pero Él, porque es uno en sí mismo, obedeció a la obra del Padre Celestial y vino a morir en esta tierra por nosotros y para nosotros, para que Él nos tuviera en eternidad. La palabra dice que Él, Cristo, lo que Él va a recibir, lo que Él añora, lo que su tesoro, para Él va a ser su tesoro en la eternidad, somos nosotros. Él simplemente nos quiere a nosotros, y lo que nosotros vamos a recibir en cambio, aparte de las calles llenas de oro, las mansiones, eternidad en el cielo, aparte de Jesús, todo eso nosotros lo recibimos a cambio de ¿qué? De nosotros. Nosotros, si nosotros nos examináramos sí mismos, sabemos quiénes somos antes de venir a Cristo, y aún así, estando en Cristo, sabemos quiénes somos nosotros. Y aún así, Cristo quiere, desea, añora tenernos con Él. Esa es su recompensa, esa es su herencia, es lo que Él añora. Ahora, continuando en el versículo 7, donde vamos a comenzar esta mañana, dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz. Este es el Salmo, y voy a leer más adelante, Salmo 95. Fue escrito por el rey David en el Viejo Testamento. Pero aquí dice, por eso dice el Espíritu Santo, dando a entender que el Espíritu Santo está en el pasado y está en el presente, porque está hablando en el sentido presente, como dice, está diciendo ahorita, en este momento, como dice el Espíritu Santo. Si ustedes oyen hoy, hablando de hoy, Moisés fue un representante de la ley, fue un representante de todo lo que Dios ha hecho hasta este punto. Y aún así, Moisés, siendo obediente de obedecer a Dios, al llamado que Dios tuvo para él, y que él sacó o guió a Israel fuera de Egipto, aún así, él no les pudo ofrecer el reposo que todos andaban buscando, que todos nosotros andamos buscando. Él, Moisés, representante de la ley que simplemente, de acuerdo al libro de Romanos, nos muestra, nos enseña, nos hace ver qué tan pecadores somos nosotros, nos revela quién en realidad somos nosotros, porque la ley no se puso para que nos salvara a nosotros. Si eso fuera cierto, si la ley si hubiéramos podido cumplir la ley, no hubiera necesidad, o no hubo necesidad de que Cristo viniera para ofrecer esa salvación, para ofrecer ese reposo. De nuevo, la ley simplemente nos enseña, nos demuestra, nos revela quiénes somos como pecadores. Moisés dice que él fue fiel, siguiendo lo que el Señor le dijo, lo que Él le dijo que hiciera. Pero vamos a ver cómo él fue en realidad desobediente. En el libro de Números, vayamos al libro de Números, capítulo 20. Números capítulo 20, en versículo 1 dice: toda la comunidad israelita llegó al desierto de Zin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón
y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado a morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Cuando Moisés obedeció a Dios y sacó al pueblo de Egipto, a ninguna persona del pueblo de Egipto lo forzó. Moisés no fue a la casa de esa persona y lo forzó: vámonos. Ellos escogieron salir con Moisés porque anteriormente ellos ya proclamaban a Dios, oraban que los sacara de ahí. Y ahora están reclamándole a Moisés de nuevo. Están ya fuera de Egipto, están en el desierto y le están reclamando: mejor nos hubieras dejado morir con nuestros hermanos. Versículo 6 dice: Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos, y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta. Tú y tu hermano le ordenarán a la roca toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta. Tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y dará de beber a la asamblea y su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó a la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Ahora, esta misma vara de la que está hablando, la misma vara o el bastón, es la misma vara que se usó, que se convirtió en serpiente cuando estaban en Egipto ante Faraón. Es la misma vara que trajo todas las plagas en Egipto. Es la misma vara que golpeó anteriormente en el Números 17. Pero ahora el Señor le dijo a Moisés: háblale a la roca. Háblale a la roca. Pero ¿qué fue lo que hizo? Golpeó la roca 2 veces. Es donde vino la desobediencia de Moisés. Continuando en el siguiente versículo. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se les conoce como la fuente de Meriba, porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. Dios le dijo a Moisés: me desobedeciste, porque no creíste, no tuviste fe. Porque Dios le dijo: háblale a la roca. 3 capítulos anteriormente le había dicho: golpea la roca. Pero aquí le dijo: háblale a la roca. Y porque la gente le estaba reclamando a Moisés: queremos agua, se les había olvidado que ya Dios les había prohibido agua. Me imagino de que Moisés
Tal vez porque aquí tuvo una conversación, el Señor lo sacó a un lado y le dijo, tú me desobedeciste, y por esa misma razón no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés, tal vez justificándose o queriendo justificarse él mismo, le pudo haber dicho a Dios, pero tú ves a esta gente rebelde, porque les dice, ustedes rebeldes. Me imagino que él estaba ardiendo con coraje. Ustedes rebeldes, le dice Moisés a la gente. Y Moisés, hablando con Dios, tal vez le dijo, pero tú ves a estos rebeldes, tú ves cómo se están comportando, tú ves cómo me reclaman, cómo sus berrinches. Pero Dios le dijo, no, tú solo eres responsable por lo que yo te dije a ti. Tú no eres responsable por la razón, por cómo se comportan los demás. Y otro ejemplo de que podemos agarrar de aquí mismo, Aarón estaba al lado de él. Aarón no hizo nada, simplemente seguir a Moisés. Aarón estuvo presente ante Dios también, y él escuchó lo mismo que dijo Dios. Pero por el ejemplo que Moisés hizo, refleja lo que, o más bien influye las acciones de los demás. Obvio que Moisés no era responsable por Aarón, pero porque él desobedeció, tal vez en su corazón de Aarón también él no creyó. El ejemplo para nosotros es de que nosotros somos un tipo de ejemplo para alguien más. Y cada quien somos responsables por nuestras propias acciones. Así, si de una manera actuamos o no actuamos, estamos dando influencia a alguien más, y ese alguien más tal vez también caiga en pecado. Y Moisés aceptó lo que dijo el Señor, porque la palabra no dice más de que él discutió con Dios, lo aceptó. De nuevo en Hebreos dice, si hoy escuchan su voz, si ustedes oyen hoy su voz. En Juan 10:27 dice, mis ovejas o mi rebaño escuchan mi voz y me reconocen, y me obedecen y me siguen. Si Dios nos habla, cuando nos habla y nosotros reconocemos su voz, obedecemos lo que nos dice en su voz. Pero porque vivimos en un mundo lleno de tanto ruido, de tanto atención que nos jala de un lado para otro, y el enemigo usa ese tipo de atención para distraernos de lo que Dios en realidad nos está diciendo en su palabra, cuando Él nos habla, cuando esa voz que llama a su rebaño. En medio de este mundo que tanto ruido hace, puede usarlo como un familiar. Necesito tu ayuda, necesito de ti. Y tal vez sí sea cierto, pero si siempre es ese familiar o esa familia o el trabajo o un niño, un hijo, una hija, o tu esposo, tu esposa, si todo es acerca de, se refiere a él mismo, a esa misma persona, y nos olvidamos de escuchar la palabra de Dios, no le estamos dando beneficio a esa persona, y nosotros nos estamos retirando de Dios. Como dice en el primer versículo de este mismo capítulo, dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Consideren a Jesús y el llamamiento celestial, a lo que Él nos está llamando, a lo que Él nos está diciendo a través de su voz, que en este mundo está siendo extinguida, apagada. El apóstol Pedro
nos dice que en la palabra dice que nos examinemos nuestro corazón en la luz de la palabra de Dios, que nosotros mismos nos examinemos para ver quién somos comparado con la palabra de Dios. También Pablo en el libro de Efesios dice: nosotros somos salvos completamente por la gracia y fuimos creados en Cristo para las buenas obras que vienen por la salvación que tenemos. El cristianismo, el ser cristianos, está basado en creer, en la confianza, en la fe, y no endureciendo nuestros corazones. Porque cuando no seguimos por fe, nuestro corazón duda. Y ese es un tipo de endurecer nuestro corazón. Cuando en el estudio de miércoles, cuando en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 1 al 11, cuando el rey desobedeció después de que Dios le dijo, le explica, vez y tras vez, otra vez, te di oportunidad para que obedecieras, para que te rindieras, para que hubieras podido salvar tu reino, para que hubieras podido salvar tu familia. Y hablándole al pueblo, no obedecieron. Y no obedecieron. Dios nos habla vez, otra vez y otra vez y otra vez. Y muchos de nosotros tratamos, o a propósito, apagamos la voz del Señor. Cuando Él llama a su rebaño, cuando Él llama a su cordero. Cuando Moisés estuvo de nuevo en el desierto y golpeó la roca la primera vez, simbólicamente representa como Cristo solo tuvo que morir una vez. Y la segunda vez que golpeó la roca, nos dice que Cristo no tiene que volver a morir por nosotros, solamente una vez fue más que suficiente. No vino a morir y tiene que volver a morir otra vez por fe. Por eso es que digo que la fe, la cristianidad, el ser cristiano es por fe. Fe de que Cristo ya murió, fe de que Cristo está en el cielo, que fue resucitado, fe de que Él nos habla en nuestro corazón. Y dice de nuevo, por eso, como dice el Espíritu Santo en tiempo presente, el Espíritu Santo estuvo en el pasado, el Espíritu Santo está en el presente y el Espíritu Santo está en el futuro, pero nos está hablando en este momento. El Espíritu Santo puede estar en más de un lugar presente. Él no está o restringido a estar solo con una persona. Nosotros estamos restringidos de estar solamente en un solo lugar. Pero el Espíritu Santo estuvo presente, habló, está presente y nos está hablando, y estará en el futuro presente y nos hablará, pero está hablando en el sentido presente. Continúa en el siguiente versículo. Dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Dice: no endurezcan su corazón. Esta palabra en el lenguaje original específicamente es usada en el Viejo Testamento. Vayamos al libro de Éxodos. Éxodo 17. Versículo 1. Dice: toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés
le estaban reclamando de nuevo. Danos agua para beber, le exigieron, porque pelean conmigo. Dice, ¿por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Aquí está la palabra. ¿Por qué provocan al Señor? ¿Por qué lo ponen a prueba? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraban contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor. Llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, ya que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Asátale un golpe a la roca, y de ella brotará agua, para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés, y a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masa, y también Meriba, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Fue la primera vez que golpeó la roca. Y aún así, el Señor le preguntó, ¿por qué me provocan? A través de Moisés, ¿por qué provocan al Señor? ¿Por qué lo están poniendo a prueba? Rebeldes, después les dice, rebeldes, ¿por qué no creen? Para nosotros, ¿por qué no creen en el Señor? ¿Por qué no obedecen al Señor? ¿Por qué queremos hacer nuestra propia voluntad fuera de la voluntad del Señor, haciendo cosas de que el Señor específicamente dice no hagan? Para cada uno de nosotros es diferente, pero todo está referido a lo que dice la palabra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas, nuestras debilidades son diferentes a unas del otro, pero el Señor a todos nos habla. Su palabra aquí específicamente nos dice cómo conducirnos, no al de seguir religiones o rituales, pero simplemente seguir en su palabra. Versículo 9 de nuevo en Hebreos. Versículo 9 dice, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Moisés fue obediente de sacar a la gente de Egipto. Y en ese entonces, de donde estaba Egipto a la tierra prometida, caminando a pie, les tardaría en llegar como 11 días caminando. Ahora nosotros tenemos vehículos para movernos de un lado a otro. Podemos cruzar de un lado de los Estados Unidos a otro en 2-3 días. Y a pie para ellos hubiera sido un viaje de 11 días, pero duraron 40 años en el desierto. Moisés había mandado, por medio de Dios, obedeciendo a Dios, mandó a 12 espías a espojar la tierra prometida, a mirar qué es lo que había en esa tierra. Y si trajeron pruebas, las uvas, las frutas que trajeron y confirmaron, sí, hay miel, hay leche, hay frutas en abundancia. Y en el desierto, o los espías en la tierra estaban espiando, duraron 40 días, y por cada uno de esos días que no creyeron,
dudaron un año por cada día que no creyeron, porque de esos 2 espías, 10 de ellos también reportaron que había gigantes, que había mucha gente y que no se quería ir. Pero 2 de los espías, tal vez ellos, estos 10 estaban de este lado, los 2 estaban de este lado, mirándolos, confundidos, hablando, diciendo, no podemos entrar en esa tierra, hay gigantes. Y estos 2, que fue Josué y Caleb, mirándolo, ¿qué no nos ha traído hasta este punto el Señor? ¿Qué no nos sacó de Egipto? ¿Qué no nos ha dado de comer? ¿Qué no nos ha dado de beber? Y la palabra después dice que solamente estas dos personas, después de millones de personas, pudieron entrar en la tierra prometida. Solamente Dios. Yo creo que cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender de que miremos gente que tal vez nosotros creemos que nunca iban a entrar al cielo, y nos vamos a sorprender de no ver a ciertas personas que nosotros tal vez creíamos que estaban salvas. Así como Josué y Caleb, después de millones de personas que salieron fuera de Egipto, solamente 2 pudieron pasar al reposo físico, la herencia física de Dios, porque ellos creyeron, obedecieron, porque ellos creyeron que el Señor les entregaría esa tierra. Pero todos ellos no creyeron. El éxodo es como un tipo de comparación con nuestras vidas al aceptar a Cristo, porque el éxodo salieron, Moisés los sacó de la esclavitud, estaban en esclavitud, y para nosotros Dios, Cristo, nos saca de la esclavitud del pecado. El mar que ellos cruzaron fue una separación entre ellos y Egipto. Para nosotros simbólicamente representa la separación del mundo y el pecado, y entrar en reposo de la salvación con Cristo. La sangre de Dios, la sangre de Cristo, representa para nosotros la salvación. Así como cuando ellos estaban todavía en Egipto, la sangre que pusieron en los postes de sus casas, de sus hogares, para que el espíritu que entró a matar a la gente no los tocara a ellos. Nosotros estamos cubiertos por la sangre de Dios. Nosotros como cristianos, muchos creemos esa bendición, la bendición que Dios nos da. Así como ellos querían la bendición de Dios, pero no querían obedecer, querían el beneficio, pero no querían poner el esfuerzo. Nosotros y muchos cristianos no quieren dejar el mundo. Dios no nos pidió que dejáramos la diversión. Dios no nos pidió que dejáramos todo lo que es divertido, pero sí nos pidió que dejáramos el pecado. A ellos también les pidió que dejaran a Egipto. No los forzó. De nuevo, no los forzó a salir de Egipto. A nosotros Dios no nos forza a dejar el pecado, pero sí nos pide que dejemos el pecado. Y de nuevo, solamente querían estas personas el beneficio, la bendición, sin poner el esfuerzo, sin creer. Muchos cristianos se ponen a orar: Señor, dame un día o dame una vida llena de abundancia, dame esta bendición, dame esto, Señor, dame un trabajo, dame lo que sea, pero a la misma vez están orando: Señor, quiero seguirte, pero sin confiarte, sin confiar en ti. No quiero tener ninguna tormenta sobre de mí.
y esas tormentas que vienen, que el Señor deja que vengan a nosotros, es para que nosotros crezcamos, para que nosotros, si nosotros le estamos pidiendo algo al Señor, para que Él use esas tormentas y hacernos dignos de obtener esa bendición de la que según nosotros estamos pidiendo, o para que a través de esa tormenta nos enseñe tal vez que no es un beneficio del que nosotros estamos pidiendo, y dándonos o dejándonos entender que esa no es su voluntad para nosotros. Ellos pedían de Dios, pero no querían obedecer a Dios. También nosotros como cristianos pedimos y muchas veces no queremos obedecer a Dios. Voy a cerrar con este versículo en 1 Corintios capítulo 10. Versículo 1, capítulo 10, 1 Corintios dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Esa roca los siguió. Y dice, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó el desenfreno, se entregó en desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día padecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Nosotros, como dice, hemos llegado al fin. Estamos en los últimos días. Así como abrió el primer capítulo del Hebreo, dice Dios que muchas veces y varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. En estos días finales. Y dice que por advertencia, en el 1 Corintios 10, por advertencia, todo eso quedó para ejemplo de nosotros, como una advertencia, porque estamos en los últimos días. Así como Moisés, Dios le pidió que hiciera algo, pero él desobedeció y no pudo entrar a la tierra prometida. Nosotros, el Señor nos ha dejado todas estas advertencias y nos dice que no hagamos lo que ellos hicieron. Oremos.